19:05, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Nico, con qué vamos. Así es, Nera. Hoy vamos a estar hablando de Perú, algo que nosotros venimos anticipando un poco de cómo se iba a encaminar el gobierno peruano. El gobierno de Perú busca nacionalizar, una palabra que en Argentina y lamentablemente en Latinoamérica se escucha muchísimo, el yacimiento de gas de Camisea. Y hay otra noticia más que la vamos a estar desarrollando luego de comentar esta. Pero primero principal, para que la gente común entienda por qué es tan importante este yacimiento, hay que recordar que es el yacimiento de gas más importante del país, responsable de producir el 40% de la energía eléctrica del país y dejar una producción equivalente al 0,5% del PBI. El primer ministro, Guido Bellido, ya amenazó el domingo, por Twitter principalmente, con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea, que es un consorcio conformado por la empresa argentina Pluspetrol, la española Repsol, la estadounidense Hunt Oil, entre otras empresas, y que justamente todas estas empresas se niegan a renegociar el reparto de beneficios, dándole justamente más regalías al Estado. Lo que hicieron justamente Bellido, como comentábamos, aseguró que el gobierno está convocando al consorcio para que acepte entregar una cuota mayor al Estado de las ganancias obtenidas por la venta del gas en uno de sus mayores yacimientos de Latinoamérica. El plazo de concesión fue de 15 años, venció en el 2019 y en 2019 se extendió por 5 años más, por lo que hasta 2024 el contrato no puede ser renegociado. No es que las empresas no quieren sentarse del hogar. Camisea procesa cerca del 92% de la producción fiscalizada de gas natural de Perú, y este gas justamente permite darle energía eléctrica a más del 40% de la que se consume en todo el país. Generó, como bien mencionábamos, regalías por un valor de casi 8 mil millones de dólares, lo que equivale al 0,5% del PBI. Obviamente una caja de todo este nivel para Pedro Castillo es una mina de oro que está buscando claramente el gobierno de Pedro Castillo para poder financiar todas las políticas públicas que desea. Igualmente también hay que entender que una nacionalización de este yacimiento sería muy peligroso y traería resultados desastrosos para Perú, ya que podría entrar en el largo plazo en una severa crisis energética como la que sufre Cuba. Y otra noticia más, también relacionada un poco a toda esta nacionalización, por así llamarla, es sobre los medios de comunicación, que hay que recordar en su momento fueron los principales, como se le diría en Argentina, golpistas y generadores de noticias y demás para influir en la decisión de quitar a algunos presidentes y demás, y justamente para que miles de jóvenes ataquen violentamente a la policía y provoquen la caída del presidente Merino, por ejemplo. Ya que una propuesta del legislador Augusto Reyes Cam, diputado de la banca de Perú Libre, el partido gobernante, por el departamento de Huánuco, para nacionalizar la radiodifusión, la difusión por aire y cable y además los medios digitales. Es un proyecto de ley en el cual busca declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación u la transmisión en el territorio nacional. El Poder Ejecutivo justamente quiere meter mano en todos estos sectores y operarlos como si prácticamente estuvieran nacionalizados, como mencionábamos, y la ley le va a otorgar al Estado obligaciones tales como garantizar proyectos descentralizados de medios de comunicación, fomentar la mayor cantidad de emisoras de radio y televisión posibles a través de la creación de nuevos medios estatales para generar las condiciones necesarias para garantizar que todas las comunidades puedan desarrollar sus propias iniciativas de comunicación, incentivar la inversión en la producción nacional. Perú Libre también hay que recordar que viene con un discurso de una especie de separatismo en el Perú que busca justamente una confrontación entre la capital y el interior, que hay que recordar también el mayor apoyo de Pedro Castillo fue en el interior, entendiendo también sus lazos familiares y sus lazos pasados. Por ejemplo, el primer ministro Guido Bellido solo quiso responder a los periodistas que le hablaban en idioma quechua, lo cual claramente esta política a largo plazo va a generar una lucha y tensiones innecesarias entre todos los compatriotas peruanos. Pero si uno se pone a leer todo este proyecto de ley, el artículo 4 de la ley contempla que en caso de que el Ejecutivo declare en emergencia al sector justamente de radiodifusión y demás, con características excepcionales y transitorio, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones. Claramente esto es un dispositivo
que puede entrañar una serie de amenazas a la libertad de expresión. Ya sabemos que un canal es estatal, como fue el caso de un montón de distintos medios que antes eran privados y luego fueron estatizados, ya conocemos cómo funciona. Y también hay que recordar que la prensa de Perú ahora últimamente está muy nerviosa por todas estas medidas y siempre apoyó a toda esta izquierda, a todo el progresismo y demás, a cambio de lo que ya solemos llamar en Argentina el sobrecito, de la publicidad estatal, de la pauta estatal, pero ahora están muy nerviosos con todo esto, que los puedan llegar a estatizar, con que les puedan llegar a cortar la libertad de expresión y demás, y se ve que todas estas medidas y todas estas noticias que los medios comunicaban en su momento, engañando o no a un montón de jóvenes y de personas que los consumían, parece ser que a Pedro Castillo les dijo, bueno, ya me ayudaron a llegar al poder, ahora muchachos, o son míos o son míos. Me pareció más que interesante el cierre en ese punto, que coincido plenamente en la lectura y da muestra quizás que hay ciertos dejos totalitarios que no han desaparecido en pleno siglo XXI, digamos, más allá que es una falacia apelar al tiempo. Pero me gustaría saber, Nico, tu opinión, porque en un momento hablaste de lo que es el control sobre ciertos medios. Creo que fue un recuento muy interesante y muy pormenorizado, pero me gustaría saber cuál es tu visión de lo que podría pasar en Perú, particularmente con lo que hemos venido tratando desde que empezó el programa, tanto Ramiro como yo, cada uno de su área, con el tema de Internet, digamos, que hoy el baluarte, digamos, de la libertad de expresión, se dice, lo que queda de Internet, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar con las redes sociales? ¿Qué va a pasar con el libre acceso a la información por vías que podríamos decir, entre comillas, privadas? O, digamos, no sé si tienen alguna información al respecto. Sí, información al respecto no hay, justamente en este proyecto de ley va enfocado a otro aspecto, pero yo entiendo un poco con la información que se maneja, obviamente se hagan encuestas y distintos análisis, sacando Brasil, que es una excepción, en la mayoría de los países de América del Sur principalmente, todavía la gente sigue consumiendo la televisión, la radio y demás, antes de informarse por los medios Twitter, Instagram, Facebook y demás. Pero habría que ver cómo sigue avanzando esto para también saber hacia dónde va a ir justamente Pedro Castillo y los demás gobiernos de izquierda. No, claramente, yo pienso, pues, si vemos lo que ha sido la tradición en la Argentina, que hay algunos paralelismos, digamos, en cuanto a proyectos. A ver, la pauta publicitaria domina claramente lo que es correcto políticamente acá en Argentina. Entonces, como que la prensa, hasta ahí, digamos, un centro tibio, mesurado y correcto, digamos. Ahora, lo que uno puede llegar a decir, entre comillas, hasta también con sus límites, en Internet, un poco más amplio el espectro. Entonces esto muestra que a veces ciertos gobiernos totalitarios, más que la radio o la televisión, yo creo que van a apuntar particularmente en su momento a las redes sociales, ni siquiera a las plataformas de Internet, porque muchas plataformas ya tienen su propia pauta, sino lo que uno puede llegar a decir para que se entienda en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, digamos. ¿Qué es lo que sucede? Que si empiezan a pelear, como fue en Argentina, en su momento al no odio, luego los discursos de odio, luego a la regulación de los influencers, hay que tener cuidado, digamos. Digo, para la gente de Perú, claro, un poquito de cuidado ahí, que no es tampoco tan sencillo, no, que en un espacio totalitario se encapsula en el poder, luego sacarlo con más y mejor democracia. Un poco más complejo el proceso político, y más cuando empieza a hacer su pilar dentro de lo que es la cultura y particularmente lo que es la libertad de expresión. Y también le recomiendo a la gente, con respecto a lo que vos mencionaste, ¿no? Sobre el control de las emisoras de radio y radiocomunicaciones, que les recomiendo que investiguen lo que fue la ley de medios sancionada en Argentina, la ley de medios sancionada por el kirchnerismo justamente, que tiene unas características muy similares, que también busca limitar la cantidad de grandes emisoras para intentar ampliar la cantidad de emisoras pequeñas. Y que en realidad, si lo pensás desde un plano económico, la mayoría de las emisoras chiquitas dependen más que todo del dinero estatal. En cambio, las emisoras más grandes son las que pueden permitirse los sponsors privados más importantes, porque un sponsor privado grande, como por ejemplo puede ser una inmobiliaria o una concesionaria o una multinacional, no va a ir a publicitarse en unas emisoras pequeñas, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más diversificado y más pequeñas sean las emisoras, también eso fomenta que las emisoras dependan más todavía del dinero estatal.
Nico. Sí, también ya para cerrar hay que recordar los blindajes mediáticos que se le hacen a la gran mayoría de los gobiernos, principalmente cuando son de izquierda. En este caso, Castillo lo quiere hacer mediante esta forma, pero el blindaje mediático hacia Biden por apoyo también económico y por todas las cuestiones que ya hemos mencionado con Ramiro y demás, se puede ver que cuando se quiere blindar a alguien o apoyar a un político se lo va a hacer sin importar las circunstancias. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.